Ahora sí, muy buenos días a todos. Primero que nada, les agradezco su tiempo de conectarse a esta reunión. Me voy a presentar con ustedes. Yo soy Luz Rivas, soy coordinadora jurídica de corporativo. Y el tema que vamos a ver hoy, o que voy a compartir con ustedes, es el de gobierno corporativo. Ahora bien, previo a comenzar con los objetivos y con las definiciones, me gustaría saber si ustedes han escuchado de este concepto, de estas palabras, si les da alguna percepción de lo que podía tratar, si no lo han escuchado, si es un concepto nuevo, como para ver o hacer un autodiagnóstico de si hemos tenido contacto con este tipo de conceptos o si realmente es algo que no teníamos en el radar. Cualquier opinión es válida, es nada más como la percepción de qué podrían esperar respecto de este concepto que vamos a ver hoy. Si me podían ayudar con sus percepciones, con a qué les suena, para poder comenzar. Por aquí nos comparte Nora, dice buenos días, sí lo he escuchado antes, ok, no es así como algo muy novedoso. Nos dice Héctor Gómez, a la forma a la que se autorregulan las empresas, ya sea por decisión o porque la ley les impone determinada obligación. Daniel Morales nos comparte normas y prácticas que se refieren a la estructura y procesos para la dirección de las compañías. Ok, bueno, si no hay ninguna otra opinión al respecto, todo esto está bien, les digo, son solo como las percepciones o a lo mejor ya lo habíamos escuchado, nos comentaban que sí. En este sentido, yo creo que al menos de parte de GIA, por el área en el que estamos, tanto de legal como de contaduría, sí es un concepto con el que a veces tenemos contacto o si no es algo que no hayamos escuchado antes. Entonces, continuemos. Durante este curso lo que vamos a hacer, primeramente va a ser irnos como al origen de la palabra o de las palabras de gobierno corporativo. Vamos a checar, analizar algunos casos emblemáticos, tanto mundiales como en la aplicación en México, y vamos a darle una pequeña supervisada a el marco que regula pues todo lo relacionado o lo relacionado con el gobierno corporativo en México. Ahora bien, nuestro objetivo es que al finalizar esta sesión tengamos pues una comprensión clara, un poquito práctica de cómo el gobierno corporativo nos va a ayudar a fortalecer las empresas pues en las que trabajamos o las empresas que tenemos y la protección de los intereses de los accionistas, de los grupos minoritarios de esas empresas, así como
pues comprender la importancia de este papel que juega el gobierno corporativo en las empresas. Sin más preámbulo, vamos a comenzar con, bueno, la definición tanto de gobierno como de corporativo para que podamos entrar en contexto un poco. Primeramente, tenemos que gobierno proviene del latín gubernare. En este caso significa dirigir o gobernar. Este término tiene también a su vez un origen griego, gubernan, que significa pilotear o dirigir un barco. Entonces, etimológicamente tenemos que gobierno, o la palabra gobierno, va a estar asociada con la acción de dirigir, de guiar o de controlar. En este caso, en el caso en concreto en el que vamos a hablar, pues se entiende que va a ser la idea de dirigir, ya sea los asuntos de una comunidad, de una empresa, de un grupo de personas. Vamos a quedarnos con la idea de que pues es dirigir o guiar para la palabra gobierno. Ahora bien, por lo que hace a corporativo, corporativo tenemos que proviene del latín corporativus, que deriva de corporare. En este caso, corporare, vamos a hacer que hace alusión a hacer cuerpo o formar un cuerpo, y el sufijo tibus, que indica relación o pertenencia. A su vez, corporare proviene de corpus, y en este caso significa cuerpo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que etimológicamente corporativo va a estar relacionado con la idea de algo que pertenece o que se relaciona con un cuerpo o con un conjunto. En este caso, en el caso concreto, va a ser con un cuerpo o colectivo de personas, como una empresa o como una organización. Ahora bien, si nosotros combinamos tanto gobierno y corporativo, y hacemos gobierno corporativo, se puede entender que sería, en este caso, pues la acción ya sea de dirigir, de guiar, de coordinar, controlar un cuerpo colectivo. Con cuerpo colectivo nos referimos a una empresa u organización. Entonces, a lo mejor en un sentido un poquito más técnico de gobierno corporativo, lo podríamos estar definiendo como el conjunto de normas, prácticas, procesos, mediante los cuales una empresa pues va a ser o es dirigida y controlada. Esta dirección y control tiene el objeto de garantizar pues transparencia, de garantizar responsabilidades, de garantizar pues el adecuado manejo de los recursos que tiene la empresa para así proteger los intereses de los accionistas y de las partes interesadas que tengan relación con esta empresa. No sé si les surgió alguna duda al respecto, si tuvieran alguna aportación diversa, al menos en esta parte primera de las definiciones, de la definición tanto de gobierno como de corporativo. Perfecto. Entonces, continuamos. En caso de que a lo largo de la explicación les surja alguna duda con los conceptos, no duden en escribirlo en el chat para que lo podamos atender. Ahora bien, entonces concluíamos que pues el gobierno corporativo van a hacer todas estas prácticas o procesos mediante una empresa va a ser dirigida o controlada con ciertos objetivos para garantizar transparencia, responsabilidades, manejo de recursos, protección de intereses, etcétera. Ahora bien, si nosotros buscáramos una definición de gobierno corporativo como tal en la ley, vamos a ver que no la vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque no tiene pues una definición legal única y específica, al menos en la legislación de México. Pero
con todo esto que vamos como contextualizando, vamos a lo mismo, que va a ser ya sea el conjunto de principios, normas y procedimientos que regulan la estructura y el funcionamiento de los órganos de gobierno ya de una empresa. Particularmente, pues, lo que hace en cuanto a la relación con los accionistas, que son las personas que están dentro de la empresa, el consejo de administración y la alta dirección. Les digo, como tal, no tenemos una definición en la ley textual que nos indique qué es gobierno corporativo. No obstante, nuestro marco regulatorio, pues sí cuenta con disposiciones relacionadas o que van encaminadas a este concepto que ahorita estamos definiendo. En este caso, tenemos la Ley de Mercado de Valores, que contiene disposiciones relacionadas con el gobierno corporativo, especialmente con las empresas y con las empresas que cotizan en Bolsa Mexicana de Valores. Estas empresas establecen normas sobre la composición del consejo de administración, de la transparencia, del control interno, la rendición de cuentas. Ahorita o más adelante más bien vamos a ya abundar un poquito en qué dice la ley, pero pues quedémonos con esta idea, ¿no? De que sí, si bien no tenemos una definición literal en las legislaciones, pues sí nuestro marco regulatorio tiene disposiciones que nos ayudan a complementarlo o a entender a qué se refiere este concepto de gobierno corporativo. Otra ley que también hace referencia a esta parte, pues es la Ley General de Sociedades Mercantiles. También más adelante vamos a poderla ver un poquito más, como abundar más en ella, pero sí, de principio quería como que en cuanto a definiciones, que supiéramos que legalmente no tenemos una, sin embargo, pues sí está, ¿no? Sí están todas estas prácticas y todo este control que son necesarias para llevar pues las cuentas de la empresa, la administración de la empresa y todo lo relacionado con ello. Ahora bien, además de las leyes, pues hay códigos que nos marcan las prácticas corporativas que, si bien no son vinculatorios, hacen como guía para que sea lo mínimo indispensable que tienen que llevar o lo mínimo indispensable con lo que se tienen que dirigir en recomendación para que no haya problemas en cuanto a gobierno corporativo en las empresas. Uno de estos es el Código de Mejoras Prácticas Corporativas, emitido por el Consejo Coordinador Empresarial en México. Y aquí se proporcionan lineamientos pues, para el fortalecimiento del gobierno corporativo, se promueven las buenas prácticas en la toma de decisiones y el manejo del recurso de las empresas. Entonces, en conclusión, si bien no existe la definición legal única, el gobierno corporativo en México lo vamos a entender como el marco regulatorio y de mejores prácticas que están destinadas a asegurar que las empresas sean gestionadas ya sea pues de manera transparente, que es muy importante, que sean gestionadas de una manera responsable y sobre todo efectiva, en beneficio pues de todas las partes interesadas, grupos minoritarios, accionistas, inversionistas, etcétera, todas las personas que tienen relación con esta persona moral que es la empresa. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Algo que no sea suficientemente claro? ¿Algo que quieran retomar? Les digo, esto de la ley lo vamos a ver ya más a fondo o un poquito más a detalle adelante. Perfecto, entonces vamos a continuar.
Ahora bien, como un poquito de introducción de contexto, es bueno que sepamos o recordemos que en los últimos años, sobre todo y concretamente a raíz de las crisis financieras y de todos estos movimientos de los mercados, pues la comunidad internacional ha comprendido la importancia que tienen todas las empresas que cotizan en la bolsa y la importancia de que deben ser gestionadas de manera adecuada y transparente. Por lo cual, tenemos que el buen gobierno corporativo de las empresas va a ser la base para el funcionamiento de los mercados, ya que va a favorecer a la credibilidad, a la estabilidad, contribuye a incrementar pues el crecimiento y la generación de la riqueza. Ahora bien, yo les mencionaba de las prácticas en México. No obstante, este concepto no solo, y por lo que les estoy dando el contexto, se entiende que no solo pues es algo de nuestro país, sino que se ve reflejado en organismos internacionales y en el mundo. Retomando la misma idea, las buenas prácticas de gobierno corporativo van a reflejar pues estabilidad, credibilidad y esto ayuda al funcionamiento de los mercados y los refuerza. ¿Por qué? Porque da pues la sensación de seguridad si hay bases sólidas para el manejo de las empresas. Entonces, hay distintos o varios organismos que abordan también el tema del gobierno corporativo. Tenemos, por ejemplo, a la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Hay otras como la ONU, la Organización de Naciones Unidas. También tenemos a la Corporación Financiera Internacional y hay muchos más organismos que se van a encargar de, si bien no regular como tal, porque lo que hacen es pues generar códigos de comportamiento, sí van a generar, o estos códigos de comportamiento van a servir como guías para poder establecer lo que a cada país necesita para poder desarrollar de buena manera el gobierno corporativo. Muchos de estos organismos tienen como parte de sus misiones contribuir al desarrollo económico y pues al crecimiento sostenible de los países, así como reforzar las relaciones económicas entre ellos, ya sea tanto a nivel regional como a escala mundial. Y entonces, en esta línea de contribuir a las relaciones, al desarrollo económico, etcétera, es que el gobierno corporativo funge como una herramienta para esta misión, pues la adopción de buenas prácticas del gobierno corporativo por las empresas, pues obviamente contribuye a la atracción de inversión, tanto local como internacional, ya dependiendo de los casos en que se nos permita. Pero, pues obviamente es atractivo el hecho de tener bases sólidas que reflejen transparencia, que reflejen seguridad en las empresas. Entonces, de esta forma, el gobierno corporativo pues ayuda al desarrollo institucional del sistema financiero, al desarrollo del mercado de valores y así. Además de que nos facilita la supervisión o regulación de los sectores y pues obviamente contribuye a los factores de competitividad. Ahora bien, a nivel mundial y a medida de que sean implementadas todas estas prácticas, pues permite que las empresas puedan atraer y retener capital financiero. Por lo tanto, pues la adopción de marcos regulatorios que impliquen todas estas buenas prácticas de gobierno corporativo
en las empresas, pues es obviamente un factor que nos va a ayudar a promover pues el desarrollo de esa área y pues va a ser benéfico para el crecimiento económico. Ahora bien, estos organismos que les decía que sirven como guía tienen principios que pudieran ser los mismos para casi todos, que les digo, nos van a servir como un acompañamiento de las recomendaciones de cómo se deben manejar, de cómo se deben controlar, de qué debemos pues ponerle más ojito a lo que haya que ver en las empresas. Aquí les estoy poniendo los principios de gobierno corporativo de la OCDE. Esta OCDE tuvo su aprobación en 1999 y desde que formuló estos principios, pues se ha constituido como la base de iniciativas prácticas que se llevan a cabo en los países miembros y también en los no miembros y se carga de cubrir pues ciertas áreas. Por ejemplo, el primero es garantizar la base de un marco eficaz para el gobierno corporativo. En este caso, pues, el gobierno corporativo debe promover la transparencia y la eficacia de los mercados y ser coherente, obviamente, con pues el régimen legal del país en que se trate. En el punto 2 tenemos los derechos de los accionistas y funciones claves en el ámbito de la propiedad. En este caso, pues, el marco para que el gobierno corporativo pueda, pues, amparar y facilitar el ejercicio de los derechos de los accionistas. O sea, ¿qué me refiero con esto? Que el país tenga previsto los procedimientos para que los accionistas puedan ejercer sus derechos y no sea pues un derecho nugatorio, un derecho que no podemos hacer valer a pesar de que lo tengamos. Tres es el tratamiento equitativo de los accionistas. En este caso, pues el marco para el gobierno corporativo debe garantizar un trato equitativo para todos los accionistas. Y con todos los accionistas me estoy refiriendo tanto a los minoritarios, a lo mejor pudiéramos decir extranjeros, dependiendo de la empresa en que se trate y que pudieran participar en ella, pues todos deben, en tanto la ley lo permita, tener un trato equitativo, igualitario, sin ningún tipo de menoscabo, a lo mejor porque son minoritarios, a lo mejor porque tienen otra característica de nacionalidad, etcétera. ¿A qué voy con esto? En que todos los accionistas deben tener la oportunidad de realizar, pues, los recursos que tuvieran a la mano, que la ley les proporcionara, para que en caso de violación de sus derechos puedan defenderse y puedan ejercer los recursos que haya para ello. Y no haya como un tipo de, pues, de autoritarismo o de violentación en cuanto a sus derechos o que no haya forma, como les digo, de hacerlos valer. El 4 es el papel de las partes interesadas en el ámbito de gobierno corporativo. En esta parte, pues el gobierno corporativo debe reconocer los derechos de las partes interesadas, que establezcan la ley o a través de acuerdos mutuos. ¿Para qué? Para fomentar pues la cooperación activa entre sociedades, entre las partes. Obviamente todo está encaminado a que se creen empleos, a que se cree riqueza y a facilitar la sostenibilidad de las empresas. Además de que sea pues sano desde el punto de vista financiero. En el punto 5 tenemos que se trata de la divulgación de datos y transparencia. Este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque el gobierno corporativo tiene también que garantizar la revelación oportuna, precisa
de todas las cuestiones materiales relativas a la sociedad. Claro, conforme la ley lo solicite o lo permita. Esta información relativa o cuestión material de la sociedad, pues obviamente incluye la situación financiera, los resultados, la titularidad de las acciones, etcétera. Toda esta parte financiera contable, pues obviamente el gobierno corporativo tiene que velar porque esta información pues sea de conocimiento de los accionistas, de las personas interesadas en invertir, por ejemplo, y es esta parte entonces pues de divulgación y transparencia a lo que se refiere. Ahora bien, el punto 6 es las responsabilidades del consejo. En este punto, pues nos podríamos referir a qué? A garantizar que la orientación estratégica de la empresa o de su control de la dirección, ya sea por parte del consejo o del órgano que la dirija, pues sí sirva para dirigir, sí esté delimitada y sí tenga las responsabilidades que tiene que tener para hacer frente a la empresa, para hacer frente a lo que tenga que responder conforme a su cargo. O sea, que realmente el hecho de decir de que, bueno, la empresa tiene esta dirección ejecutiva, que esa dirección ejecutiva, sea lo que sea, sean administrador, administrador único, consejo de administración, lo que sea, efectivamente funcione, que efectivamente pues dé los resultados y opere encaminado a conducir la empresa de que se trate. Entonces, pues todos estos principios, algunos se enfocan a lo mismo, algunos ya hablan de temas diferentes, pero es encaminado en resumen, yo lo pondría como, ok, necesitamos primero que tu marco regulatorio, es decir, que la ley de tu país prevea o tenga los procedimientos o tenga la, sí, pues las facultades para, primeramente, se garanticen los derechos de todos los accionistas, de todas las personas que están participando en tu persona moral, en tu empresa, que se garanticen los derechos, que no haya pues un tipo de menoscabo por los grupos minoritarios, que no haya un tipo de descarte por los grupos minoritarios. Que seas transparente conforme a la información que tengas que compartir con los socios, es decir, que no haya información, sobre todo tanto financiera como contable, escondida, que todo sea transparente y que tu órgano de administración o tu consejo efectivamente funcione y efectivamente sirva para guiar eh, a tu empresa. Entonces yo lo resumiría como en esos tres. No sé si ustedes tengan una percepción diferente, de que a lo mejor digan, bueno, esto no se me hace tan importante, o este punto siento que no se toca, alguna percepción respecto a estos principios, a estas como guías que nos da la OCDE para poder, pues, tener buenas prácticas de gobierno corporativo, o alguna duda, algo que no les haya quedado claro respecto a estos principios. Yo sé que está un poquito, pues, técnico o que pudiera ser que no lo podemos vislumbrar tan aterrizado a una empresa, pero justamente lo que sigue son como ejemplos ya prácticos para que a lo mejor ustedes pudieran reforzar lo que estamos viendo ahorita de los principios. Entonces, me gustaría, antes de empezar, como que en estos ejemplos más prácticos o a lo mejor un poquito más didácticos, ver si ustedes tienen una duda respecto a esto. Es como, digamos, el texto.
No, ninguna duda. Ok, bueno, ya que no tenemos ninguna duda, vamos a pasar a una parte que siento que pudiera complementar lo que estamos viendo, que son pues controversias corporativas mundiales que derivaron o que tienen mucha relación con el tema que estamos viendo y con por qué la importancia del gobierno corporativo. Esto también nos va a ayudar sobre todo a entender por qué surge este concepto. ¿Saben? Entonces yo considero que sí es fundamental, si bien no meternos tanto a revisar los casos de escándalo que hay, sí, pero sí como que saber qué sucedió, por qué sucedió, para que nosotros podamos mismos deducir la importancia de estos temas. Porque todos estos casos, o en su mayoría, en su momento, pues sí fueron escándalos y además no solo fue un escándalo de que, ay, bueno, se corrió tal rumor o tal chisme, sino que tuvieron impacto realmente en los mercados financieros. Entonces, pues ahí yo creo que podríamos ya empezar a vislumbrar la importancia de las buenas prácticas del gobierno corporativo. Y pues de estos casos también derivaron reestructuraciones en cuanto a las leyes y en cómo se debe gobernar a las empresas, pues ya a nivel mundial. O sea, les digo, es como una referencia mundial ya de qué ha pasado o por qué nace este concepto, o sea, de qué deriva, porque no fue que surgiera de la nada, sino que hubo consecuencias, bueno, hubo acciones que tuvieron consecuencias que llevaron a que se manejara este concepto. Siento que tiene que ver mucho con la parte de que, por ejemplo, si bien hay muchas materias en relación al gobierno corporativo, al menos mi área principal, que es el derecho, que es la parte legal, pues es una ciencia social. Entonces, como ciencia social, se debería de ir ajustando o acomodando al entorno social, pues de la sociedad, ¿saben? Entonces, tenemos que la creación de ciertas leyes, la creación de ciertas disposiciones atienden a la necesidad social que en ese momento se está viviendo. Entonces yo lo veo así, que este tipo de prácticas o este tipo de definiciones fueron o derivaron de controversias corporativas y a eso me refiero con lo social. ¿Qué está haciendo la sociedad? ¿Qué necesita la sociedad? ¿Qué está pasando en la sociedad? ¿Y qué tenemos que hacer en el área legal para prevenir, para gobernar, para mejorar, pues las relaciones entre los individuos? Entonces yo lo veo así. Obviamente no todos aquí somos abogados y yo sé que cada área pudiera verlo diferente, pero al menos la percepción de lo legal es así. El derecho es sí, pues una ciencia social que debe, a mi parecer, irse amoldando al desarrollo de la sociedad, a lo que esté pasando, al contexto. ¿Por qué? Porque si no tenemos esa adaptación en las leyes, conforme a la sociedad, pues entonces eventualmente las leyes no nos van a servir o las leyes no van a estar previniendo lo que está pasando realmente. Pero bueno, en el tema del contexto, concreto, perdón, vamos a checar lo de pues las controversias corporativas mundiales, igual como por encima, son varias. Seguramente si nosotros nos adentramos a internet y buscamos diversos casos que no sean los que ahorita vamos a checar, va a haber muchos más, pero pues estos son como que, digamos, de los más sonados. Y sí me gustaría compartirlos con ustedes para que a lo mejor, si en la parte
teórica o de principios, dijeron como que no me está quedando muy claro, pudiera ser que con esto pudiéramos complementar pues nuestro entender y obviamente para que sea mucho más claro para todos. Vamos entonces con el primero que tenemos aquí, que es Enron. Enron Corporation era pues una empresa que se dedicaba a la energía. Es una empresa de Estados Unidos y pues es como la historia de las mayores bancarrotas en la historia empresarial. O sea, es como de los casos que siempre se mencionan en este tipo de historias, digamos. ¿Qué hacía esta empresa? Esta empresa pues utilizaba estructuras contables complejas y ocultaba pues deudas, subestimaba ganancias, engañaba a los inversores, engañaba a sus reguladores. Hay registros de que sus directivos inflaron pues artificialmente, porque realmente no era lo real, el precio de sus acciones. Las inflaron y las vendieron porque ya sabían que la empresa iba a colapsar y las vendieron pues obviamente con un precio mucho más alto, ocultando y engañando realmente respecto de los precios que tenían las mismas acciones. Fue como por el año 2001, 2002, que se empezó a descubrir que pues esta empresa había alterado sus cifras contables. Y pues obviamente esto tenía tanto complicidad con los contadores, con los auditores externos y esto cuando ya se descubrió y cuando se dio cuenta que realmente no valía lo que estaban diciendo que valía, pues perdían los inversionistas, incluso los propios empleados habían invertido en los fondos, sus pensiones de la misma compañía y los perdieron todo. Entonces, es de un tema en donde se inflaron falsamente y se ocultó la información financiera tanto a los accionistas como a los inversionistas y les hicieron creer que las acciones valían más cuando no. Y ya cuando se descubrió todo, porque realmente pues esta era una empresa líder y cuando se descubrió todo pues ya se vino a la bancarrota y tanto los inversionistas como los empleados que habían invertido pues sus fondos de pensiones en la misma compañía fueron los que perdieron completamente su capital. Este caso, pues, es como el más de los más sonados o el más importante porque sí sirvió de precedente para la aprobación de leyes en Estados Unidos, porque estamos hablando de Estados Unidos, que pues sí impuso reglas estrictas sobre la contabilidad y la transparencia corporativa en Estados Unidos. Pero bueno, creo que sí es un caso muy, bueno, estamos viendo como el resumen, pero aquí podríamos, yo creo, tocar nuestro principio de transparencia en cuanto a la información de la contabilidad y, como les decía, pues que las personas relacionadas, tanto accionistas como los inversionistas, realmente tengan la información palpable de la salud financiera de la empresa. Ahora, Adelphia. Adelphia me parece que también es en el año 2002. Adelphia es una de las principales compañías de cable que también está en Estados Unidos. Y esta empresa fue víctima de un fraude masivo que fue perpetrado por sus propios fundadores. ¿Por qué? Porque sustraían dinero de la misma y ocultaban el estado real de su contabilidad. Entonces, los miembros de la familia de los fundadores utilizaban los fondos de Adelphia, pues para gastos personales, para despilfarros,
y obviamente todas las deudas que tenía Adelphia las ocultaban. Pero digo, hablamos de miles de millones de dólares, no hablamos de una deuda pequeña. Entonces, toda esta familia o los involucrados de esta familia que usaron los recursos de la empresa para situaciones personales, obviamente pues tuvieron o fueron sentenciados y acusados de fraude financiero. ¿Por qué? Porque para que ellos puedan ocultar la información contable de una empresa, obviamente pues se tienen que hacer ya sea informes falsos sobre resultados, se ocultan cifras, se ocultan las deudas y se empiezan a desviar los fondos. Entonces, pues obviamente esto no es correcto, esto no está bien. Que lleva esto a que pues la estabilidad o la economía de la empresa se vea afectada, no, no tenga una forma de protección en ese momento y eventualmente pues lleva a las crisis financieras y a la quiebra de la empresa o a la acusación, ya sea penal o lo que resulte respecto de las personas que están desviando recursos. Entonces, pues ya tenemos dos ejemplos de empresas que realmente eran principales en su área, que eran empresas líderes, y que por el hecho de un mal manejo, de una mala decisión, de una cuestión de ocultar cifras e inflar valores, pues quebraron o bajaron completamente el precio de sus acciones y eso obviamente afecta a los mercados de valores. El siguiente tema o el siguiente ejemplo es WorldComp. En este caso, también es uno de los mayores como escándalos contables que existen en Estados Unidos y va encaminado a lo mismo. ¿Qué pasa? La empresa infla o maquilla sus ingresos. ¿Para qué? Para ocultar sus posibles problemas financieros. Ahora bien, lo mismo, este fraude que al final se termina pues descubriendo, al final se termina, al final termina saliendo a la luz porque pues obviamente, por ejemplo, en este caso, la empresa tuvo fusiones irregulares, precipitadas, y estas fusiones que hacía con otras empresas, pues las llevaba de la mano de contabilidad fraudulenta. Esta contabilidad fraudulenta en su momento, pues obviamente se usa para encubrir pues su condición financiera, que obviamente no es la mejor, y aparentan crecimiento y rentabilidad, pero obviamente, sin ser expertos, nosotros podemos deducir que eso es engaño, que eso es conducirse con información falsa, crear información falsa, y obviamente pues eso no, eventualmente eso no sale bien. Este fraude, pues obviamente llevó a la empresa a una quiebra. Esta quiebra, al cerrar la empresa, ¿qué detona? Detona tanto la pérdida de miles de empleos, porque les digo que era una empresa muy grande, y la designación de responsabilidades respecto a los ejecutivos, porque obviamente ellos fueron quienes decidieron conducirse de esa manera. Entonces, igual, en el mismo caso que los anteriores, ¿qué nos dice esto? Principalmente que existe una necesidad de que haya una mayor regulación respecto de la información contable, respecto a la información contable de las empresas. ¿Por qué? Porque no puede ser que cualquier empresa de repente decida maquillar sus estados financieros y fingir que todo está bien y entonces empezar a fusionarse, a crecer, a invertir, a llamar inversionistas, a llamar a fondos de inversión, cuando realmente no es rentable o no es sostenible el hecho de que se le siga inyectando capital a esa empresa. Y como consecuencia, les digo, aquí estamos tocando un tema que también es muy importante y es el relacionado a los empleos. ¿A qué pasa con los empleos respecto de, a los empleados respecto de estas empresas? Es decir,
Obviamente los funcionarios y los ejecutivos tienen consecuencias penales, en sus procesos civiles, lo que resulte, pero no solo se cierra o no solo se limita la consecuencia respecto a los ejecutivos o los cargos de alto mando, digamos, sino que realmente impacta en todo lo que tiene que ver la empresa. Por eso es tan importante y por eso esta atención, porque no solo se trata de un círculo cerrado de personas, ¿no? Del círculo cerrado de los empresarios, sino que se trata de creación de empleo, de, como le decía, de las acciones de estas empresas que cotizan en bolsa, de la apariencia o la cara que da el país al salir estos escándalos y decir, es que la empresa pudo maquinar o maquilar la información, pudo ocultar esto, pudo decir esto. Entonces, todo esto no solo afecta al círculo, como les digo, de empresarios, sino que sí va generando en cadenita una línea de manchas, ¿no? De manchas tanto grupos empresariales, tanto el país, tanto qué está haciendo el país para controlar esto, o por qué en este país pueden pasar estas cosas. Y un poquito hacia, digamos, la mano de obra, los empleados, nosotros, pues también, o sea, quedarse sin empleo de la nada, porque obviamente como está maquillada la información, pues nadie espera que quiebre, ¿no? O sea, regularmente si está todo, están diciendo que todo está perfecto, que la salud financiera está muy bien, que la condición financiera no presenta ninguna pérdida, ningún riesgo, pues nadie espera que de repente la empresa quiebre y la cierren y pues te quedes sin trabajo, ¿no? Eventualmente, ya lo que derive pues de los juicios laborales que en su caso se pudieran hacer, pues ya es otra cosa, pero en principio, si está quebrada, pues ¿de dónde va a sacar dinero para responder respecto de todas estas personas? De ahí la importancia. Vamos con el siguiente tema o el siguiente ejemplo. Se llama Tico International. Igual, en este caso era me parece que un conglomerado de productos de seguridad y de protección. Este caso sale a luz con un escándalo porque se descubrió que su CEO y otros ejecutivos de la misma empresa, de igual manera que en Adelphia, se habían pues usado todos los fondos corporativos de la empresa para pues gastos personales, derroches y omitieron o ocultaron darle la compensación que les correspondía a los accionistas, es decir, les robaron el dinero que les correspondía a los accionistas y pues se los gastaban así como en super lujos o en precios super inflados, como que, no sé, un bote de basura, $2,000. Sábanas, $5,000. Y así, entonces estaba todo este desvío de recursos y aparte afectaron a los accionistas que no estaban como en este movimiento. Obviamente, pues fue en su caso, en su momento el director es acusado de evadir los impuestos a través de todas estas compras infladas que supuestamente realizaba. ¿Y qué pasó después? Pues los ejecutivos obviamente tuvieron consecuencias penales, tuvieron que ser condenados a prisión. Y este no, este sí se va a estructurar, pero aquí destaca, por ejemplo, la ética de la gestión corporativa. Y como les decía, pues la transparencia de la compensación de ejecutivos, de realmente saber qué está pasando con el dinero de una empresa, a dónde se está yendo, porque bueno, todos estos obviamente son casos de miles de dólares, pero esto tiene que aplicarse pues en todas las empresas para que todo empiece a funcionar bien, o sea, en las pymes y las empresas a lo mejor más pequeñas en el caso de nuestro país. Esto sirve de guía o de contexto para saber qué pasa
cuando no se es transparente, cuando no se llevan las cosas bien, cuando no hay un control de la contabilidad, etcétera. El siguiente es Parmalat. Este ya no es de Estados Unidos, este ya es una empresa italiana que pues se dedica a los alimentos y a las bebidas. En el caso de Parmalat, pues era también una empresa muy grande, tenía una plantilla de empleados de 36,000, estaba en varios países, tenía como que muchos ámbitos en donde adquiría como participaciones en el mercado de capitales. Tenía adquisiciones en turismo, en el fútbol también, y pues se descubrió igual que habían realizado un fraude masivo en donde inflaron pues falsamente los activos de la compañía, igual en miles y miles de euros en este caso. ¿Cómo se dieron cuenta de este como escandalito? Porque salió a la luz cuando se reveló que Parman no tenía los fondos que afirmaba tener pues en su cuenta bancaria principal. Es decir, manifestó o dijo que previamente contaba con un respaldo en efectivo en el banco de tanta cantidad o tal cantidad. Sin embargo, pues el banco salió a desmentir esa información, o sea, confirmó que no tenían los números que estaban manifestando tener, y pues obviamente eso generó la desconfianza y generó que se empezara a investigar y pues ya fue el fraude masivo respecto a la inflación y la manipulación de las cifras que estaba manejando. En este caso, nos podríamos centrar en que nos llama el foquito de atención, que sería pues realizar las prácticas de auditoría y la contabilidad respecto de las empresas, ¿no? A lo mejor, pues esta parte de que dijera que tenía cierto capital en cierto banco de respaldo cuando en realidad era que no. Entonces nos lleva que a las prácticas de auditoría y a la contabilidad al respecto de las mismas. Ahora, por último ejemplo internacional, tenemos a Siemens. Este ya es como del año 2008. Este ya tampoco es de Estados Unidos, es una multinacional alemana. Fue involucrada en un escándalo también de corrupción global cuando se descubrió que Siemens estaba pagando sobornos a funcionarios en varios países, en diversos países, para contratar contratos gubernamentales. Pero a ver, igual, obviamente por tratarse de sobornos con otros países, pues la magnitud de estos sobornos era muy, muy grande. O sea, realmente estábamos ascendiendo a cientos de millones de euros. Entonces, ¿qué sucedió cuando todo esta información de los sobornos empezó a salir a la luz? Pues que multaron a la empresa. ¿Por qué? Porque pues lo que estaba haciendo era conduciéndose y tratando de obtener esos contratos gubernamentales con base en malas prácticas, en delitos. Entonces, ¿qué pasó? Los multaron, Estados Unidos los multó, Alemania los multó, y pues en este caso nos vemos o nos llama la atención, o lo que podríamos rescatar de esto, pues es que, ¿qué se necesita? Es también una mayor vigilancia en contra de la corrupción de las empresas multinacionales, porque les digo, pues ya eran sobornos con otros países que trataban de los contratos gubernamentales. Entonces, no sé si con estos como ejemplos variados, que al final yo llego a la conclusión de que la mayoría trata de lo mismo, de malas decisiones tanto financieras,
de ocultar información contable, maquillar precios, ocultar realmente el, el patrimonio de las empresas. Todo esto lleva a que se vaya pues generando obviamente una bolita de nieve que eventualmente se va a descubrir y que eventualmente va a impactar, como les decía, tanto a la apariencia del país, tanto a los mercados, tanto a el grupo empresarial y tanto a la mano de obra en sus empleos, en las familias, etcétera. No sé si con estos ejemplos un poquito más mundiales podemos reforzar lo que decíamos de los principios, de a ver, ¿por qué necesitamos que realmente haya estas guías por lo que hace al gobierno corporativo? ¿Sí les parece que lo complementa? ¿Creen que necesitan más información? Les digo, yo puse 6, pero así como hay 6 que son como los más sonados, sobre todo el de Enron, hay muchos, muchos, muchos en la escala, en todas las escalas, más bien. O sea, en escala gigantesca, en escala mediana, en escala chica. No sé si tuvieran alguna duda al respecto, si ustedes habían escuchado a estas empresas, alguna que ya les sonara. Me gustaría saber si habían escuchado, a lo mejor no de estas empresas como tal en concreto, pero sí, pues sí, se imaginaban que esto podría ser así. A ver, Nora nos comparte amablemente una opinión. Dice, son buenos ejemplos, incluso como decías, no solo afectó a las empresas, sino a empleados y directivos, e incluso a firmas contables. El caso de Enron llevó a la desaparición de la firma de Arthur Andersen. Ah, correcto, sí, sí, obviamente es una muy buena aportación, Nora, porque justamente, a ver, estas empresas no hacían su contabilidad, pues ellos, ¿no? En un Excel, sino que realmente tenían este respaldo de este despacho que nos menciona Nora, pues que les ayudaba a maquillar la información y hacer los movimientos que desencadenaron todo esto. Claro, 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 muy bien acertado. O sea, no es como retomando el tema de que solo es en la empresa, ¿no? En un círculo cerrado, sino que realmente la empresa es un reflejo de cómo está, o pudiera ser un reflejo de cómo está lo demás, porque la empresa no existe solita, la empresa tiene, ahorita vamos un poquito a tocar el tema de qué otras, a lo mejor áreas pudieran estar involucradas, pero sí, la empresa no es solo una persona que existe, una persona moral con patrimonio que existe. Lleva pues tanto relaciones jurídicas, relaciones contables, lleva aquí como lo vemos, pues nosotros en GIA, al menos los que somos de GIA, pues a las empresas sí les llevamos la parte legal, pero también les llevamos la parte contable. Y ustedes obviamente están enterados de todas las consecuencias que hubiera en caso de una alteración pues de la salud financiera de la empresa de que hablemos. Y obviamente, o sea, también este respaldo de los despachos contables que en su caso trabajaron para llevar a todo esto a cabo, pues obviamente no es de gratis, ¿no? Todo lleva un trasfondo económico por la que hacen las situaciones, pero pues realmente eso ¿de qué sirve al final si
al menos estos 6 casos son casos de quiebra o de disminución o de pérdida de credibilidad. O sea, ¿quién va a querer después invertir en estas empresas con esa de las que sobrevivieron con esos antecedentes? Y continúo leyendo, dice, en otros casos también se vieron involucradas grandes firmas contables como Deloitte y PwC. Sí, claro, sí, completamente de acuerdo. También, o sea, les digo, si nosotros nos metemos a investigar un poquito más a fondo respecto de esto, no solo votan directivos, abogados, ¿no? Sino que vota así todo el contexto respecto de qué lleva para poder maquillar o para poder alterar las cifras de una empresa. Claro, sí, las Big Four también tienen, este, pues digamos, controversias corporativas al respecto. A ver, nos comparte Miguel, dice, conocí el caso de Enron y similares, uno de los casos que llevaron a la creación de la ley SOX, ley Tamanes-Oxley, y varias normas en cuestiones de mejoras prácticas corporativas que nos apoyan a una buena formación del gobierno corporativo. Sí, justo, Miguel, es correcto. Les decía, pues al menos me parece que fue la de Enron que sirvió como antecedente o que sirvió de preámbulo para la creación de justo esta ley que mencionas, que pues trataba o iba encaminado a la importancia de la transparencia y de las regulaciones sobre contabilidad, que si bien ese es en Estados Unidos, a ver, pues les digo, se toma como base y de ahí todo va funcionando y todo va teniendo relación con lo que tenemos nosotros en México. Muchas gracias por sus participaciones. Ahora bien, ya que terminamos como este tema a lo mejor un poquito más mundial, yo quisiera ejemplificarlo con dos cuestiones en las empresas mexicanas, para que a lo mejor, digo, a lo mejor eventualmente por nuestra edad pudimos percatarnos de ciertas cosas, o en estos años que hemos vivido, a lo mejor nos suenan un poquito más, porque pues es de nuestro país. En este caso, no sé si previo a entrar como a la explicación de cada uno, o pues sí, al desglose a grandes rasgos de cada uno, en este caso la comercial mexicana y TV Azteca, pues si ustedes les suena algo de estas empresas, conocen estas empresas, digo, a lo mejor no en el ámbito completamente financiero o legal, pero pues siento que sí, o alguien que diga que no conoce estas empresas, de los que estamos aquí, yo siento que sí son empresas conocidas, de la que a lo mejor les suene algo, han escuchado algo en relación con, por ejemplo, los casos que ya vimos. Les suena algo con estas empresas, pero en relación con todas estas controversias, les digo, obviamente pues las conocemos, pero en relación a estas controversias, ustedes ya con todo lo que han visto, ¿les suena algo? Una controversia de comercial mexicana, una controversia de Azteca, o no, o nada más las conocen así como, digamos, en general. Queda bien, está bien. Muchísimas gracias. Nora nos dice, sí, en el caso de comercial hizo operaciones financieras arriesgadas y para salvarse decidió vender una parte de su negocio. Correcto, sí, sí tiene que ver mucho. Y Miguel nos dice, yo no conozco sus casos. No te preocupes, Miguel, lo sabremos ahora. Ok, pues, como les decía, a ver, vamos a ahora trasladarnos a México para ver cómo el gobierno corporativo
pues también ha impactado en grandes empresas de nuestro país. Ah, nos dice Nora también, TV Azteca tiene litigios de varios años con el SAT. Sí, justamente cuando yo comencé a adentrarme con la investigación de este tema, siento que es más de información pública o más de lo que nos llega la información por parte de TV Azteca, que pues sabemos todas estas controversias que hay respecto al CIU, ¿no, Ricardo? Entonces siento que justo es como de lo que todos sabemos o de lo que todos hemos escuchado de cierta manera, porque la información al final nos va llegando. Entonces, si gustan, lo podemos como que desglosar un poquito más. Por ejemplo, empecemos con Comercial Mexicana. En este caso, como bien nos decía Nora, lo que hizo Comercial Mexicana pues en su momento, me parece que fue en tipo 2008, era que, a ver, primero en contexto, pues era una cadena comercial muy grande, ¿no? O sea, realmente tenía muchísimas tiendas departamentales, tenía restaurantes. Yo sí me acuerdo de que, o sea, Comercial Mexicana pues era como el súper. Realmente sí tenía mucha presencia, al menos en lo que recuerdo, en nuestro país, ¿no? O sea, sí estaba como que todos sabíamos de esta empresa. ¿Qué hizo? Lo que hizo fue que utilizó algo que se llama derivados financieros para protegerse contra, pues, las fluctuaciones que hubiera del tipo de cambio. Con estos derivados financieros, pues, nos referimos a instrumentos financieros que tienen un valor o cuyo valor se va a basar en el valor de otro activo. Y estos derivados financieros permiten a los inversores y a las empresas, pues, gestionar riesgos, especular sobre los movimientos de los precios y crear, pues, estrategias ya de inversión un poquito más complejas. Sin embargo, pues, esta compañía, pues, se sobreexponía a estos instrumentos realmente sin una gestión adecuada o si realmente sin una supervisión adecuada respecto a cuando sí y cuando no. O sea, realmente había una sobreexposición y todos sabemos que pues eso lleva a eventualmente pérdidas, ¿no? Si no se tiene un correcto manejo respecto a los riesgos a los que se está entrando, o un correcto conocimiento, más que manejo, ¿no? Porque a lo mejor los riesgos, pues no vamos a controlar cómo va a terminar algo, pero la supervisión al respecto de saber hasta cuándo sí y hasta cuándo no, pues no la tuvo Comercial Mexicana. Entonces, ¿qué pasó? Que estas inversiones sin una gestión de riesgos adecuada lo llevó a pérdidas considerables, cuando pues todos los mercados financieros se volvieron volátiles. Tengo aquí el dato a la mano de que una acción de Comerci pasó de valer $33.84 a valer $2.16. Es decir, tuvieron una pérdida cuando fue todo esta volatilidad de los mercados, pues de un 94% en menos de 6 meses. Y incluso estuvo a punto de quebrar. Y fue casi la absorbe pues la cadena comercial de Soriana. Entonces, derivado de que no hubo una gestión de riesgos, no hubo una supervisión respecto a las inversiones complejas que estaba haciendo, cuando empezaron estos movimientos respecto de los mercados, pues estaba demasiado expuesta, lo que llevó obviamente, pues que hubiera pérdidas igual por dólares, ni siquiera estamos hablando pesos, o sea, realmente fueron pérdidas muy grandes. Esto llevó a Comercial Mexicana a que se declarara en concurso mercantil y tuvo que reestructurar su deuda.
¿Qué pasó con esto? Pues obviamente, como decíamos, impacto negativo en los accionistas, impacto negativo en los empleados y impacto negativo en los proveedores. ¿Qué nos evidencia este caso? ¿Qué faltaba? Faltaban controles internos y pues realmente una gestión de riesgos que no fuera eficiente, o sea, que realmente funcionara y que no fuera solo por correr el riesgo y ya, ¿no? Sino que realmente hubiera alguien detrás con el conocimiento real para poder realizar todos estos movimientos. También en este caso, brota o brinca un poquito, pues la cuestión de la falta de transparencia. La falta de transparencia y la comunicación con los accionistas, porque les digo, realmente cuando pasan estos movimientos, pues en principio es poca la gente o los directivos que tienen la información real, porque justamente se encargan de que no salga, de que se maquille, se, se buscan a los despachos que puedan respaldar esta información y pues se trata que no salga a la luz. Sin embargo, eh, pues esto no, al final no resulta. O eventualmente va a salir a la luz la situación real, o como en este caso, van a empezar a volverse volátiles los mercados y va a empezar a haber pérdidas, situación que se puede prever cuando realmente se gestionan los riesgos o las inversiones que se están realizando, cuando realmente hay pues todo el equipo que respalde esas inversiones y además que se está compartiendo esta información con los accionistas que tienen derecho de acceso a esta información. Entonces, pues ese fue a grandes rasgos, digamos, el tema de Comercial Mexicana. Estaban invirtiendo sin una supervisación realmente respecto a lo que estaban haciendo, supuestamente para protegerse de las fluctuaciones. Y pues salió todo al revés porque realmente se estaban sobreexponiendo con los derivados financieros, ya que no tenían una gestión de riesgos adecuada, lo que llevó a que tuvieran muchísima pérdida y se declararan en concurso mercantil para poder reestructurar sus deudas. Ahora bien, respecto del otro caso que tenemos como más a la mano, está TV Azteca. Como ya sabemos, pues en su momento fue una de las dos principales cadenas de televisión en México, cuando, cuando la televisión estaba como que en ese punto de importancia, que eventualmente pues llegaron las plataformas y disminuyó un poco, pero realmente TV Azteca pues era, o sigue siendo más bien, una de las dos principales cadenas de televisión en México. Y como hemos sabido, pues sí ha estado involucrada en varios casos que pues reflejan la salud respecto de su gobierno corporativo. El caso en el que vamos a hablar o el que vamos a checar hoy, de los varios que pudiera haber, si nosotros nos metemos a investigar más a fondo, fue en el año 2003. En este año, esta empresa estuvo involucrada en un escándalo relacionado con una recompra de una deuda. ¿Qué pasó con esta recompra? Bueno, esta recompra, al final, le le atrajo consecuencias como sanciones por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Pero bueno, ¿qué pasó? Les digo, como a finales o en el año 2003 se hizo público que una empresa financiera que se llamaba Codisco Investment adquirió una deuda. Esta deuda la adquirió a un precio muy bajo, digamos, era una deuda de 300, 325,000 millones. Pongámosle que era una deuda de 300 millones de dólares.
y Codisco adquiere esta deuda en 107 millones, pongámosle que la adquiera 100 millones de dólares. Entonces, la deuda valía 300 millones y la adquiere a 100 millones. Esta deuda era una deuda que tenía Unifón con una empresa canadiense, Nortel. Entonces, Nortel originalmente y Unifón eran los dos, digamos, acreedor y deudor. Unifón le debía a esta empresa canadiense los 300 millones. Llega Codisco y compra la deuda a Nortel por 100 millones. Y después de que la compra, se la vende a Unifón por esos mismos 100 millones. Entonces, siguiendo en esta línea, hay 200 millones de ganancia respecto de la compra de esta deuda. ¿Por qué? Porque Codisco se la compró muy barata a los canadienses y Codisco después fue y se la vendió a Unifón para saldarla. ¿Y qué pasó? Que la deuda que tenía de 300 ya solo pagó 100 y hubo 200 de ganancia respecto de la misma. El escándalo de aquí deriva es que los accionistas de Codisco eran primero Ricardo Salinas, que es el CEO de TV Azteca, y Moisés Saba, que en ese caso era accionista de Unifón, era el dueño de Unifón. Entonces lo que hizo a través de Codisco fue comprar la deuda que tenía su otra empresa con la empresa canadiense para que le saliera más barato el pago y además tuviera una ganancia de 200 millones. Entonces, pues obviamente eso también está mal porque el accionista de Codisco pues era el mismo que de Unifón. Entonces, aquí, ¿qué brinca? Pues que hay un gran conflicto de intereses respecto a la recompra de esta deuda. No sé si quedó claro más o menos cómo fue el movimiento. Les digo, les repito, Codisco compra a la empresa canadiense con la que Unifón tenía una deuda de 300, se la compra a 100,000 y luego la misma Codisco se la regresa a Unifón al precio de 100,000. Entonces ahí les digo, hubo una ganancia de 200 millones que fue por la misma persona, o sea, fue por el dueño de Unifón y aquí también sale pues Ricardo, por eso es que se relaciona con TV Azteca. Nos dice Carla que todo claro, ok. Entonces, como les decía, pues aquí que brinca el conflicto de interés grandísimo que hubo entre esta recompra de deuda. ¿Qué pasó? Que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, pues obviamente acusó a Codisco, que a Ricardo Salinas Pliego, TV Azteca, pues de no revelar un conflicto de intereses significativo en la recompra de esta deuda, ¿no? Porque pues obviamente a la empresa canadiense, Nortel, pues no le dijeron que Codisco era el mismo de Unifón, ¿no? El mismo que le debía 300, pero que ahora le iba a pagar 100. Entonces, pues en resumen, se adquirió una deuda a través de una empresa que sí tenía relación con Unifón, pero nunca se informó adecuadamente a los inversionistas, ni a la otra empresa, ni nada, pues de este gran conflicto de intereses que iba a ser y de este movimiento que se había hecho. Entonces, ¿qué nos brinca de aquí? Que obviamente, pues, pone en duda la integridad del proceso de toma de decisiones dentro de la empresa. Particularmente, pues, en cuanto a la transparencia y el conflicto de intereses dentro del Consejo de Administración. Y pues obviamente les digo, la Comisión de Bolsa de Estados Unidos sí los acusaron. Creo que al final no terminaron pagando. No me acuerdo muy bien ya de esa parte, pero les digo, o sea, si nosotros nos metemos
y buscamos de qué caso Unifón Codisco, nos va a salir ahí como todo el contexto. Pero si es un ejemplo o lo que yo quiero como denotar en esta parte, es este conflicto de intereses, que creo que no lo habíamos como tocado en los ejemplos anteriores. Sí me llamó mucho la atención al respecto. Esto me suena mucho también conforme nuestra legislación, al menos en la Ley General de Sociedades Mercantiles, que, o igual, bueno, realmente hay estas disposiciones en varias leyes, pero enfocándonos al tema en que nos corresponde, sí hay una obligación de que en caso de tener, pues, conflicto de intereses o intereses contrarios a los movimientos que en su caso se estuvieran haciendo, sí se tiene que avisar y sí se tiene que alzar la mano y decir, oye, esto es así y así, porque pues no se puede, o sea, realmente esto fue un engaño completamente respecto de lo que se hizo respecto de UNEFON. La verdad es que yo previo a esto no había escuchado de este caso, sí se me hizo muy interesante también. Ahora bien, en conclusión y sobre todo en reflexión del contexto del gobierno corporativo, al menos en México, yo sí pudiera resaltar tres, dos o tres puntos respecto de estos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que haya una gestión de riesgos pues eficiente, ¿no? Lo que decíamos con Comercial Mexicana, que no se trata realmente solo de, de sobreexponerse, sino que realmente tenga una repercusión buena en cuanto a las finanzas de la empresa. ¿Qué más? La transparencia y comunicación clara. Creo que nos ha quedado bastante expuesto o expuesta la necesidad de que sea claro, de que la información que debe ser para todos, sí sea para todos, tanto como para accionistas como para los inversionistas. Y pues obviamente aquí ya entra el tema de los despachos contables, de la ética también, la ética profesional. Pero bueno, y en tercero, el control de los conflictos de interés. ¿Qué procedimientos nos van a ayudar para que los conflictos de intereses sean claros y se puedan manejar? Que no pase esto de los engaños, que no pase esto de que, ay, sí, o sea, me quito la máscara y ya siempre fue Ricardo Salinas de Gortari, o sea, algo así, o sea, como que, ¿qué va a pasar o cómo vamos a manejar que la información sea clara, que no haya engaños, que no haya información maquillada, que no haya alteraciones, que no haya riesgos que no están sumando, etcétera? O sea, en resumen, necesitamos una gestión de riesgos, transparencia y el control de conflicto de intereses. ¿Por qué? Porque estos elementos son esenciales y creo que ya lo hemos visto en estos ejemplos que tuvimos, que sí son esenciales para proteger los intereses de los accionistas, que son esenciales para mantener la confianza en las empresas y pues esto que nos va a ayudar a prevenir y evitar crisis que pudieran poner en riesgo la viabilidad de una compañía, de cualquier compañía. ¿Qué nos muestran estos casos? En conclusión, que hay tanto beneficios como consecuencias de la implementación o la falta de implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo, ya por lo que hacen las empresas mexicanas, ¿no? Que ya es como lo que lo estamos aterrizando un poquito más de nuestro lado. No sé si tuvieran alguna opinión al respecto, si sí les suena hasta el momento que sí es necesario
que tengamos este manejo de gobierno corporativo. A lo mejor si para ustedes no todo o todos los puntos son importantes, a lo mejor ustedes podrían decir, bueno, puede ser que la información financiera no, o puede ser que las inversiones no, o al contrario, sí, estoy de acuerdo, algo así, una opinión al respecto, que les genere, sobre todo en el caso de las empresas mexicanas, que siento que, bueno, a mí como que me gustaron un poquito más que las otras. ¿O creen que no tiene importancia lo del gobierno? ¿O creen que sí? ¿Alguna opinión que les merezca respecto de estas dos últimas impresiones? ¿O alguna duda? Bueno, ya que no tenemos ninguna duda, vamos a continuar. Vamos a un subtema que tiene mucho que ver con lo que los comentarios que nos hacía Nora y Miguel respecto de las demás áreas que van a estar relacionadas con el tema del gobierno corporativo, porque como les decía, ok, si bien al menos mi área es la parte legal, el gobierno corporativo no solo depende de lo que se vea en la parte legal, sino que realmente hay otras áreas, otras materias que van a ayudarnos a complementar todo lo que hablamos de estas normas, de este control de la empresa que necesitamos tener, pues claro, y que necesitamos tener previsto y que necesitamos tener control o procedimientos para poder llevar a cabo. Sí, o sea, hay diversas, obviamente, disciplinas que estudian desde su particularidad o que ven desde su particularidad lo relacionado al gobierno corporativo, que a lo mejor no lo habíamos visto tal cual o no lo habíamos definido tal cual. Pero yo creo que con estos ejemplos que hemos checado, con estos principios, pues ya podemos identificar un poquito, al menos de cada área en donde nosotros estemos de manera personal, qué estamos haciendo o por qué se hacen las cosas para contribuir, para, pues sí, participar en lo que entendemos como gobierno corporativo. Tenemos una opinión, es de Miguel, muchas gracias Miguel, y dice, considero que sí es necesario tener los lineamientos para evitar dañar la empresa por los conflictos de intereses, ya que en cierto caso se estaría defraudando a la misma empresa de la que se es dueño. Sí, claro, justamente retomando también los ejemplos de donde los mismos dueños pues le robaban a su propia empresa, ¿no? Que pues ellos mismos estaban afectando su patrimonio. Muchas gracias, Miguel, por tu comentario. Igual, cualquier persona que necesite externar su opinión al respecto, por favor, no duden en hacerlo. Entonces, retomando un poquito el subtema en el que estamos, que les decía, ok, sí, yo veo la parte, digamos, legal, ¿no? Pero sería muy absurdo llegar a la conclusión de que solamente la parte legal o yo solamente como abogada puedo llevar a cabo al 100% mi gobierno corporativo. No, por supuesto que no. O sea, realmente hay áreas
disciplinas diversas que van a no ayudarme a mí, sino ayudar al concepto como tal de gobierno corporativo a que funcione, a que funcione y a que efectivamente en la práctica refleje este control que debe tener la empresa. Por ejemplo, pudiera enlistarles las diversas disciplinas de las que pudiéramos o que pudiera enriquecerse el gobierno o el concepto de gobierno corporativo. Tenemos en su caso la administración. La administración forma parte del gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque pues a grandes rasgos se va a encargar de la planeación, de la estrategia operativa, de la organización, de esta estructura de planeación, la dirección, la toma de decisiones, las autoridades, las responsabilidades de un grado, la verificación de la ejecución, ya sea de las políticas, de la planeación, determinar avances, determinar medidas correctivas, por ejemplo, o sea, como que obviamente la administración va muy de la mano del tema de gobierno corporativo, ¿no? A grandes rasgos, digamos, podría ser la administración que podemos mencionar que también contribuye al concepto de gobierno corporativo. ¿Qué otra área pudiera ser? La mercadotecnia. La mercadotecnia también nos puede apoyar con los estudios de mercado o las relaciones que tiene la empresa con los clientes. Esto también obviamente aporta al tema de gobierno corporativo. Otra área que pudiéramos considerar, pues son las tecnologías de la información. Las tecnologías de la información que obviamente pues en su momento llegaron a revolucionar pues la forma de pensar y la forma de convivir de la sociedad actual, en la forma en que nos comunicamos y nos relacionamos. Entonces, obviamente pues ha tenido o nos ha ayudado a crear un acercamiento de las ideas, pues ya sea más rápidas, obviamente, de la economía global, del contexto global, etcétera. Entonces, pues obviamente también las tecnologías de información nos aportan a este concepto de gobierno corporativo. No nos podemos quedar solamente con que está delimitado o centrado en una de las áreas, sino que son muchas, 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 o son varias. ¿Qué otra área pudiera ser? Obviamente, siento que también muy importante, de las más importantes, la contabilidad. La contabilidad, pues va a jugar un aspecto primordial. ¿Por qué? Porque junto con las finanzas, obviamente son las áreas que requieren más atención por parte del gobierno corporativo, ya que si nos remontamos a nuestros ejemplos, pues han sido la causa principal de los problemas de las empresas y organizaciones. O sea, de ahí han derivado la mayoría de los problemas, si no es que todos, respecto de la falta de control efectivo. Creo que tiene mucho que ver por la parte financiera, ¿no? Que al menos, por ejemplo, en nuestra legislación, en la Ley General de Sociedades Mercantiles, establece que las sociedades tienen que celebrar al menos una asamblea de forma anual dentro de los 4 primeros meses subsecuentes al cierre del ejercicio fiscal pasado. Entonces, pues regularmente vamos a tener que, como el cierre del ejercicio fiscal es el 31 de diciembre del año pasado, debería o lo que deben hacer las empresas es celebrar dentro de estos 4 primeros meses una asamblea general que va a tratar varios puntos, ¿no? Pero dentro de los puntos que sí debe tocar es la aprobación de los estados financieros de la empresa.
Estos estados financieros de la empresa deben estar al menos con una antelación de 15 días en el domicilio de la empresa o hacérseles llegar a los accionistas para que puedan conocer la salud financiera de la empresa. La verdad es que no hay la ley te pide que lo celebres, pero realmente no hay una consecuencia de la misma ley que te diga que no qué pasa si no la celebro, qué pasa si no lo hago en cada año, ¿no? Al menos legalmente. Ustedes, contable, pudieran decirme otra cosa, si no hay aprobación de estados financieros. Entonces, lo que, por ejemplo, yo he visto es que hay empresas que se constituyen, digamos, en 2018. ¿Y qué pasa? Que nunca celebran sus asambleas anuales. Ya estábamos en 2024 y no ha celebrado nunca su asamblea anual, no ha realizado aprobación de estados financieros, no ha checado la conducción, no ha checado las medidas que se han llevado a cabo por la administración, no ha checado al menos y plasmado en una asamblea que se ha revisado esa información. Entonces, una forma de regularización, pues es, ok, en este año voy a aprobar los estados financieros, ¿no? Desde 2018 al 24, pero realmente lo que se tiene que hacer es, pues no, o sea, que realmente sea anual, que realmente se dé este seguimiento, que realmente estén involucrados los participantes, los accionistas que deben estar involucrados en esta información. Sí, porque también me ha pasado que quieren aprobar estos financieros o quieren que hagamos o realicemos una asamblea de estos financieros sin ver los estados financieros, ¿no? Entonces, realmente eso no se puede y de ahí deriva, o eso no está bien, y de ahí deriva la importancia de la contabilidad en este concepto de gobierno corporativo. ¿Por qué? Porque pues obviamente con el balance general, con el estado de resultados, con el estado de flujo efectivo, con el estado de variaciones de capital variable, los accionistas van a poder tener a la mano la información pues general de las finanzas de la empresa, ¿no? O sea, realmente van a tener pues la representación de las cifras, la realización de las operaciones y, y obviamente también esto lo van a complementar con la parte fiscal, de que en su caso, conforme al marco de la ley, se hubieran pagado los impuestos correspondientes. Todo esto para que, pues obviamente, para que los accionistas en el ámbito de sus atribuciones o en el ámbito de sus responsabilidades o en caso de tratarse de administradores de la empresa o de quien se tratare, pues va a llevar a que tomen mejores decisiones que con bases reales y con bases objetivas que tengan ya una vez revisados pues estos documentos, ¿no? Pero les digo, realmente a veces en la práctica, al menos legal, se esperan a que pase 5 años y ya quieren que lo aprobemos en una sola asamblea. Y ese no es el deber ser. Ahora bien, otra de las áreas que va en relación obviamente con esta parte, pues es el área de finanzas, ¿no? El área de finanzas que se encarga de hacer el uso óptimo de los recursos para lograr ya los fines de la empresa de que hablemos, ¿no? O sea, de la empresa de la que se trate, a lo que se dedique, el área de finanzas, pues se tendría que encargar de optimizar estos recursos, por lo que, partiendo de la contabilidad, pues deben checar que toda transacción o todo monto a comprometer o a invertir o utilizar, pues tome en cuenta toda la situación financiera, es decir, el monto por el que se va a invertir, la rentabilidad de esa inversión, es decir, qué ganancia o la ganancia esperada, el riesgo que lleva esa inversión, qué plazo, el plazo que va a tener para que concluya esa inversión,
y pues la liquidez, o sea, la posibilidad que se va a tener de nueva cuenta el capital invertido en esa operación. Entonces, obviamente las finanzas, la parte de riesgos y todo esto también va muy de la mano con la contabilidad y obviamente con el concepto de gobierno corporativo. ¿Qué otra área nos falta al respecto? Pues la parte del derecho, ¿no? La parte de la regulación, que les digo, también tiene mucho que ver, pero no puede existir un área sin la otra, a mi parecer, para que pudiéramos realmente tener el control del gobierno corporativo. Entonces, por la parte de derecho, ¿qué lo vamos a entender? Obviamente sabemos que el derecho, pues es todo este conjunto de normas jurídicas que rigen la vida de un hombre, ¿no? En la sociedad, como les decía, al final es una ciencia social. Entonces, el derecho para nuestro país, pues nos va a dar elementos, nos va a dar requisitos, nos va a dar textos jurídicos que nos van a atribuir obligaciones respecto de los cargos de las empresas para que en el ideal funcione. O obligaciones a cargo de las empresas, como les decía, ok, la ley te dice, cada año tienes que celebrar tu asamblea general ordinaria em, de accionistas y tienes que hacer esto y tienes que hacer el otro. En el ideal, no siempre se llevan a cabo de esta manera, pero eso ya es un tema de que las leyes deben, o sea, de la coactividad de la ley, de cómo vamos a hacer exigible una ley o cómo vamos a hacer que el gobernado efectivamente acate las leyes. Nosotros sabemos que para eso, por ejemplo, en el caso contable, no sé cómo hace el SAT para que cumplamos con nuestras obligaciones fiscales de las que se trate. Ah, pues genera consecuencias. En caso de que incumplamos con cierta situación de manera extemporánea, de que no lo subsanemos, ¿qué puede pasar? Pues nos pueden multar, ¿no? Entonces, esta forma de multas, de sanciones, son la forma que tiene el Estado para coaccionar al gobernado para que efectivamente se realicen, pues, las disposiciones que te pone, las obligaciones que te impone. ¿Por qué? Porque, pues, si no hubiera consecuencias textuales respecto de algo que tienes que hacer y decides no hacer, pues pasa esto, ¿no? Que, por ejemplo, no todas las empresas acatan completamente, por ejemplo, este es el caso más que siempre se me hace muy claro y muy básico porque es la celebración anual de la asamblea. Literalmente la ley te dice, la tienes que celebrar y tienes que llevar mínimo estos puntos, pero no te dice qué pasa si no la celebras, al menos legalmente. Ya otro tema será obviamente la falta de aprobación de estados financieros contable o lo que derive, pero al menos legalmente no viene contemplada esa situación. Pero obviamente todas estas disposiciones legislativas van encaminadas a que el gobierno corporativo, las empresas funcionen, que haya un control, que haya una supervisación, que haya transparencia, que todo esto se vea pues obviamente reflejado en el día a día, tanto la parte operativa como la parte ya directiva de la empresa, para poder llevar el control y aterrizar este concepto de gobierno corporativo en lo que, lo que se debe hacer. Les digo, al menos a mí es esa crítica respecto de, bueno, pero no, si no hay consecuencias y sabemos que a lo mejor, pues,
hay veces o hay una creencia de que si no están sobre nosotros o encima de nosotros o presionándonos para que hagamos lo que debemos hacer, no se hace. Yo no lo creo así, pero pues ya ustedes me dirán qué han visto al respecto. Yo lo he visto así, de que realmente no se sigue al 100%. Voy a acelerar un poquito los temas porque ya casi vamos a terminar bueno, el rato que me regalaron. Entonces, vamos directamente a la regulación del gobierno corporativo en la legislación mexicana. Como les decía al principio, no hay una definición, pero sí tenemos las pautas, sí tenemos eh, obligaciones, sí tenemos requisitos, sí tenemos figuras que nos van a ayudar a complementar este concepto de gobierno corporativo. A grandes rasgos, pudiéramos decir que lo vamos a encontrar tanto en la Ley de Mercado de Valores como en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Quería como ver los artículos, pero mejor les doy el resumen respecto de a grandes rasgos qué dice y con todo gusto si tienen alguna consulta en particular me la pueden hacer saber o igual al final les voy a dejar mi correo electrónico. En la Ley de Mercado de Valores nos va a establecer los requisitos. Bueno, primeramente, esta es una ley crucial. ¿Por qué? Porque regula las sociedades anónimas bursátiles. Ahora bien, esta va a establecer los requisitos que necesitan tener estas sociedades anónimas bursátiles. Así un gran resumen que podríamos hacer es que pues va a necesitar un consejo de administración, ¿saben? Y ese consejo de administración va a tener que tener un porcentaje de miembros independientes que no sean parte de la empresa, por eso tienen que ser independientes. Tienen también que haber comités de auditoría y las prácticas societarias. ¿Qué buscan estas medidas? Como les decía, buscan garantizar que las decisiones de la empresa se toman de forma transparente, se toman de forma consciente, se toman de forma neutra, que no haya conflicto de intereses y obviamente sea en beneficio, en lo que más beneficie pues a todos los accionistas. Y ya literalmente, si nosotros nos metemos a la ley, obviamente nos va a decir que las sociedades anónimas bursátiles van a tener su administración encaminada a un consejo de administración, como le decíamos, a un director general, va a, pues a darte todas estas pautas y obligaciones que tienen sobre todo las bursátiles respecto de su órgano de administración, su órgano de vigilancia, quienes van a supervisar las medidas que tomen las figuras administrativas. Tiene que haber una figura de vigilancia que supervise a los administradores y pues todas las operaciones que se realicen al respecto. Ahora bien, por lo que hace a la Ley General de Sociedades Mercantiles, la verdad es que yo creo que la ley es un poquito mm, más tranquila en relación a obligaciones que impone, pero no lo deja de lado y también pues te dice, como les decía, ok, anualmente tienes que celebrar tu asamblea, tienes que elaborar informes anuales de qué se hizo, la rendición de cuentas por parte de los administradores. Es un poquito, les digo, menos estricta que la ley de valores, pero sí busca promover las prácticas sanas del gobierno corporativo en todas las empresas. También respeta las figuras de administrador, de vigilancia, que en este caso sería el comisario, de el órgano como tal de la asamblea. Entonces, sí respeta estas figuras que se deben llevar de la mano. Y sobre todo, pues para que las empresas tengan o puedan cumplir con el estándar de transparencia, para que se reporte su situación financiera, sus decisiones con los intereses realmente de las empresas. Vámonos para terminar. Continúa provisiones, delitos y sanciones administrativas.
igual, ya muy resumido, tenemos que entre las prohibiciones más destacadas que pudiera haber respecto de las empresas, pues obviamente va a ser el uso de la información y la manipulación de información privilegiada, ¿no? Información confidencial. A ver, sí, si tú estás dentro de la empresa, pues obviamente tienes el derecho de, de conocer, dependiendo del tipo, dependiendo del accionista, tienes el derecho de conocer cómo va, ¿no? Pero no, tú al tener acceso a esa información, pues no puedes estarla difundiendo, ¿no? Porque es información confidencial que tú tienes conocimiento por tu calidad de accionista, sin embargo, que no tienes esa facultad de difundirla o de usarla para un tipo de manipulación de los mercados, ¿sí? O sea, no usarla en perjuicio, no usarla en perjuicio de otra persona, no usarla para enriquecerte, sino realmente pues usarla como base para las decisiones que en su momento se tomen, para las decisiones que en su momento se voten, para las inversiones que en su momento se atiendan, pero pues no puedes difundirla a personas que no están autorizadas para conocer esa información, ya que pues no, eso no es ético y también obviamente busca, bueno, esto constituiría un delito. Respecto a las sanciones administrativas, pues obviamente pudieran incluir multas, en su caso la destitución de los responsables, y ya yéndonos a una escala mayor, pudiera ser pues la suspensión en caso de que estén cotizando a bolsa, de que den de baja las empresas, porque por todos estos malos manejos, ¿no? Que pudiera implementar una sanción administrativa. Como les decía, pues obviamente la aplicación del gobierno corporativo va a depender mucho del contexto en el que estamos, de el contexto político, del contexto social, del contexto legal, de la parte contable, un poquito encaminado a, como les comentaba, bueno, es que a lo mejor socialmente en México, pues sí se tiene un poquito de falsa fama, ¿no? De fama de, ay, bueno, eh, si no me lo super exige la ley, pues igual y no lo hago. Pero, pues todo eso tiene consecuencias. Analizar la efectividad y eficiencia del concepto de gobierno requiere, pues obviamente entender, como les digo, todo el contexto y este contexto va a influir en la implementación y en la efectividad pues del gobierno corporativo, de los procesos, de las políticas. Entonces, pues no, el gobierno corporativo no depende nada más de las leyes, sino de las empresas y de la sociedad, para que en general pues adopten y se apliquen día a día, porque no es así que, bueno, a veces sí, a veces no, o a veces cuando nos conviene o a veces no. Y bueno, al menos me parece que de mi parte sería todo. No sé si tengan alguna duda, algún comentario a resaltar. Aquí les estoy dejando abajito mi correo, es mi correo de contacto, para que en caso de que después o posterior a este pudiera, pudiera surgir alguna duda al respecto, me la pueden hacer llegar con todo gusto. No sé si tengan alguna duda final. Mientras, mientras me dicen si tienen alguna duda o algún comentario al respecto, voy a pasar la lista por lo que hace a los compañeros de GIA. Así que no se me muevan, por favor.
Listo. Hay dos preguntas. Hay una pregunta que dice, ¿cómo se establece el gobierno corporativo? En asamblea se firma un documento. Sí, sí. El gobierno corporativo principalmente se va a establecer, obviamente, y de principio, en los estatutos sociales de la sociedad. Los estatutos sociales de la sociedad te van a venir las reglas, las facultades, los cargos que se pueden crear respecto de una empresa. Sin embargo, estos estatutos también pueden ser modificados o, en su caso, la asamblea como órgano en general puede también ampliar o modificar estos estatutos o ampliar la creación de puestos para la dirección o ampliar las responsabilidades. Mira, lo mínimo indispensable que tiene que tener en cuanto a responsabilidades de cargos, pues va a ser lo que venga la ley, pero la asamblea puede agregar requisitos o puede agregar responsabilidades. No sé si hay alguna otra duda. Si no, pues de mi parte sería todo. Muchísimas gracias por conectarse y que tengan buen día.